Bueno, este video corresponde a la clase resumen sobre reproducción de los organismos. Para empezar, debemos recordar un poco las funciones vitales que están relacionadas al desarrollo de cualquier organismo, que vienen siendo nutrición, relación y reproducción, en la cual nos centraremos hoy. Podemos considerar la reproducción como una de las funciones fundamentales de los seres vivos, en la cual los organismos progenitores dan lugar a una nueva generación, esto buscando que su material genético pase a la siguiente camada de organismos y así este material genético, esta información, perdure en el tiempo y la especie permanezca. Vamos a hablar entonces de dos tipos de reproducción asexual y sexual. Vamos a hacer o a observar aquí sus principales aspectos de forma comparativa. La reproducción asexual se caracteriza porque no existe un intercambio de material genético, mientras que en la reproducción sexual uno de los componentes más importantes es que existe un intercambio de material genético. Esto ocurre cuando hay una unión de gametos, pues un óvulo y un espermatozoide. En este mismo sentido, la reproducción asexual se centra en un solo progenitor, quien es el que da origen a esta nueva descendencia. Por el contrario, en la reproducción sexual se requiere de una pareja de progenitores. Otra de los aspectos viene siendo que la reproducción asexual es común en organismos unicelulares, mientras que la sexual es común en pluricelulares. Asimismo, la reproducción asexual es rápida y simple, mientras que la sexual es mucho más compleja y costosa, ya que se necesitan recursos y gasto energético en algo tan sencillo como conseguir pareja y el posterior apareamiento y la cría de la prole. Otro aspecto relacionado con la reproducción asexual es que presenta desventajas, dado que hay una muy baja variabilidad genética. En cambio, en la reproducción sexual hay una mayor variabilidad genética. ¿Esto en qué afecta? Afecta básicamente en que los organismos, al tener baja variabilidad genética, tiene, como se observa en el siguiente punto, una mayor probabilidad de extinción, debido a que su material genético es tan idéntico, todos son clones. Si por alguna circunstancia llega una enfermedad, puede afectar a una gran parte de la población y diezmarla o menguar su número, mientras que los organismos que hacen su reproducción sexual, al haber una mayor variabilidad genética, puede provocar que algunos se vean afectados y otros no, y aquellos que no se ven afectados y logran sobrevivir, su material genético pasa a la siguiente generación. Tenemos los siguientes tipos de reproducción asexual. Tenemos la bipartición o fisión binaria, donde un organismo se divide en dos y genera dos células idénticas. Tenemos la gemación, donde en un organismo se genera una yema y esta yema poco a poco va madurando y cuando ya está completamente madura se convierte en un nuevo organismo. Tenemos la esporulación, donde una célula al interior empieza una subdivisión en el que genera esporas que finalmente libera. Tenemos la fragmentación, que es cuando un organismo, su cuerpo se divide en varias secciones y estas son capaces de regenerar nuevamente un organismo completo. Continuando con la reproducción, en el caso de las bacterias se puede dar un tipo de reproducción sexual, la cual la llaman parasexual, que puede estar en tres sentidos. Primero, se le llama conjugación, como observamos en la primera imagen, donde una bacteria establece un vínculo con otra, la bacteria A con la bacteria B, mediante un canal llamado pili y a través del cual se intercambia material genético. Tenemos una segunda que se le conoce como transducción, que es a partir de un agente externo. En este caso estamos hablando de un virus que es capaz de llevar un fragmento de ADN de la bacteria A a la bacteria B. Y finalmente la transformación, donde un fragmento de ADN proveniente de otra bacteria es entregado de la bacteria A a la bacteria B y a veces, en algunos casos, la bacteria A desaparece.
En el caso de los protozoos, tienen una reproducción similar a los procesos que ya describimos, de fisión binaria, fusión múltiple. En este caso, una célula madre genera no solamente dos células, sino varias. Y finalmente la gemación, como ya lo dijimos, a partir de gemas o yemas. Otro de los casos interesantes donde hay una combinación, a esto le llamamos alternancia de generaciones, donde hay una fase sexual y asexual. En el caso de los hongos, aquí observamos el moho negro del pan, donde tiene los siguientes pasos. Primero, la fase asexual, que es la parte superior de la imagen, podemos observar cómo se forma un esporangioforo, ¿cierto? Este esporangioforo genera esporangios y estos esporangios forman esporangiosporas que tienen una carga genética N, que quiere decir que tienen la mitad de la información genética. Finalmente estas se liberan, ¿cierto? Llegan a un sustrato que les permite crecer, estas germinan y forman hifas, que son las células de los hongos. Podemos tener una fase sexual, que está en la parte inferior. Entonces, vemos el punto 9, donde un esporangio pues libera sus esporangioforas y estas germinan y forman nuevamente esporangioforos. Estos, entonces, en el punto 10 que vemos ahí en la imagen, van a formar gametangios, que los observamos en la parte inferior, así en un circulito de color verde y rojo. Entonces aquí estos gametangios, lo que va a ocurrir es que se fusionan en núcleos diploides, aquí ya van a tener la carga total genética, y hay un intercambio de información. Se forma luego el cigosporangio con una cigospora que finalmente cuando tenga las condiciones adecuadas va a germinar y nos devolvemos al punto 9 donde dice esporangio, sale un esporangio y así sería el ciclo de reproducción de los hongos con su fase asexual y sexual. En el caso de las algas sucede algo similar. Tenemos en el lado derecho un esporofito maduro 2N donde genera esporangios. Estos generan zoosporas. Estos me van a generar dos gametofitos que vemos en la parte izquierda, ¿cierto? Se les llama gametofitos porque me van a generar gametos. Y estos gametos, tanto masculino como femenino, se van a integrar formando el cigoto que vemos en la parte superior y así continuaría el ciclo de esta alga. En el caso de los briófitos y como observamos aquí, en el caso de los pteridófitos, que vienen siendo en el primer caso los musgos y en este caso los helechos, también ocurre una fase asexual y una fase sexual. En relación a las plantas, tenemos una reproducción asexual también. El primero de los ejemplos que tengo aquí es una reproducción por rizomas. Aquí tenemos una imagen de un lirio. Si podemos observar, estos rizomas vienen siendo tallos subterráneos que tienen yemas, y eso qué quiere decir que tienen la capacidad de generar nuevos brotes, tanto de raíces como de hojas. Entonces permiten que nuevos individuos surjan. Otra vienen siendo los tubérculos. Los tubérculos son raíces engrosadas donde guardan nutrientes, tienen ojitos o meristemos que tienen la posibilidad de regenerar también nuevas raíces y nuevas plantas. Podemos observar aquí en nuestro lado derecho unas papas semilla donde los meristemos o estos ojitos ya están generando raíces. Otra de las posibilidades o de reproducción asexual de las plantas vienen siendo los estolones, que ya son tallos aéreos. Esto es típico, por ejemplo, de las fresas, donde se genera un tallo larguito, donde ya se observan hojas y apenas entra en contacto con el sustrato, puede generar raíces y se inicia otra planta. El siguiente viene siendo el bulbo, que es otra
otro tipo de reproducción asexual. Si nos damos cuenta, la cebolla es un ejemplo de esto, donde son tallos cortos, cónicos, con una yema interna que aprovecha estas hojas que almacenan sustancias para poder desarrollarse en determinadas condiciones. Bueno, aquí ya pasamos a un tipo de reproducción asexual en plantas, pero ya son asistidas. Digamos que la industria de la agricultura durante mucho tiempo los ha implementado como las estacas o esquejes, donde se corta una ramita o un brote, se lo coloca en un sustrato y pues dadas ciertas condiciones de algunas especies, las hormonas internas de la planta permiten que el tejido meristemático genere nuevas raíces y se pueda desarrollar otro individuo. En la parte de abajo vemos un injerto donde una planta patrón ya desarrollada se puede colocar una yemita, bueno, un tallo con yemas, de manera que los tejidos meristemáticos, el cambio vascular empate y esto permita que estos tejidos se sigan desarrollando. Esto se ha utilizado para rejuvenecer ciertos árboles, para integrar las características de algunos de ellos y asimismo mejorar la producción. Se suele utilizar mucho en cítricos y las especies que están involucradas en el injerto normalmente deben ser cercanas. Por otro lado tenemos el acodo, que es pues enterrar una rama y permitir que se formen raíces, ¿no? Se diferencia un poco de la estaca porque esto todavía está asociada a la planta parental. Y finalmente el cultivo de tejidos, donde mediante procedimientos de laboratorio con medios de cultivo enriquecidos con los nutrientes y las hormonas necesarias, a partir de unas pocas células o el tejido de cualquier zona de la planta se pueden regenerar más tejidos o incluso se han obtenido plantas completas. Pero esto implica costos, esos procedimientos no tan de fácil acceso. Si nos remitimos ahora sí a la fase sexual de las plantas, vamos a hablar un poquito de las angiospermas, que vienen siendo las plantas con flor. Aquí observamos un órgano floral donde vemos los pétalos, que normalmente tienen un color vistoso para llamar a los polinizadores. Vemos en la parte media lo que es el ovario, ¿cierto? El estilo y el estigma, y en la parte que vendría siendo el gineceo, la parte femenina, y en la parte lateral vemos lo que es el filamento, las anteras, que es el androceo, que es la parte masculina. En el caso de las anteras, como podemos observar aquí, al interior, ¿cierto? En el saco polínico hay el microesporangio que empieza a generar la microespora, que posteriormente, después de algunas divisiones por meiosis y posteriormente por mitosis, me van a generar lo que es el polen y le llamamos microgametofito. Este microgametofito, finalmente, llegado el momento de la fecundación, ya vamos a explicar esa parte, nos devolvemos al ovario, ¿cierto? Donde están los óvulos. Los óvulos también sufren una serie de divisiones celulares por meiosis, generando megasporas, y luego por mitosis, generando la megagametofito, donde está aquí el saco embrionario y donde hay una serie de núcleos que están esperando la fecundación. ¿Cuándo va a ocurrir la fecundación? Como observamos en esta zona, entonces el polen llega hasta la entrada uno de estos núcleos va a empezar a generar el tubo polínico. Entonces, si podemos observar, se ubica en la parte superior y este tubo polínico debe generarse hasta alcanzar el interior del saco embrionario, donde ocurre la fecundación y ya pues se forma el embrión y el endospermo que va a generar la semilla, que pues con el tiempo va a germinar y me puede formar una planta nueva completamente. Los tipos de flores son variados, ¿cierto? Muchas de ellas están adaptadas a polinizadores de forma específica. Aquí vemos algunos ejemplos de orquídeas, también aquí un anturio, que el anturio me parece interesante en el sentido que realmente esta estructura
estructura alargada viene siendo una inflorescencia y lo que se ve al fondo es una bráctea que viene siendo una hoja modificada. Tenemos las begonias, el bugambil, en fin. Uno de los más interesantes viene siendo el girasol, que también es una inflorescencia. Como vemos aquí en el detalle de la fotografía, podemos observar que son muchas estructuras florales que se integran. El nombre de esta flor viene porque cuando son juveniles tienen un heliotropismo, esto que quiere decir que buscan la luz del sol y tienen un movimiento. Ya cuando la flor ya no es tan joven, ya este movimiento se pierde. Aquí observamos una serie de fotografías microscópicas del polen de diferentes especies. Si se dan cuenta, tienen unas características únicas. Cada especie tiene un polen con unos poros, con unas hendiduras que lo hacen único, y esto evita también que las plantas de especies distintas tengan pues posibilidad o impide que haya una fecundación cruzada. Y observamos en la parte inferior de los polinizadores más importantes, que son las abejas. Aquí está lleno de polen y en su visita de planta en planta permite ese intercambio de material genético entre estas especies. Podemos observar las plantas han generado diferentes estrategias para dispersar sus semillas una vez obtenidas. Una de ellas viene siendo la expulsión, como en el caso de los higos, donde cuando llueve o en contacto con el agua, estas liberan sus semillas. Aquí tenemos una violeta africana que cuando apenas madura, la flor se abre violentamente, libera estas semillas. También vemos acá una vaina donde están los guisantes o las arvejas, y cuando ya la vaina ha madurado suficientemente se deseca y se abre. Los animales tienen un papel fundamental en esta dispersión, debido a que las plantas normalmente cubren sus semillas con unos frutos comestibles, entonces diferentes animales los consumen, las semillas pasan por su tracto digestivo, los ácidos digestivos también ayudan a acelerar el proceso de germinación, y cuando estos animales defecan, pues las semillas están en un ambiente nutritivo sobre el sustrato y pueden desarrollarse más fácilmente. El viento también permite la dispersión de semillas, como en el caso del diente de león, o en la parte de abajo la amapola, que el movimiento hace que estas semillitas se muevan fácilmente, o el agua también es un medio para dispersar estas semillas. Les agradezco su atención, este fue el video resumen, espero les haya sido de utilidad y los invito a resolver el formulario de evaluación de esta clase. Que estén muy bien.